Bien, señor Espotorno, hace un ratito yo contaba, lo contábamos aquí, como triunfo político la aprobación, un triunfo político para Alberto Fernández, más allá de las consideraciones ideológicas de cada uno, la aprobación de la legalización del aborto. Y es que sería interesante anotarse otro triunfo político con un plan económico. Sí. No. ¿Cuánto tiempo se puede estar sin...? Porque esto vamos viendo, ¿no? Bueno, ahora un plan económico requiere del acuerdo con el FMI. Lo vamos a ver, fundamental. Lo vamos a ver plasmado en el acuerdo con el FMI. Porque primero que el gobierno está negociando con el FMI un acuerdo, lo que se llama un acuerdo de facilidades extendidas. Claro. Que es un acuerdo a largo plazo. Es diferente. Expliquemos, a vos el fondo a la Argentina, mientras estuvo el gobierno de Mauricio Macri, le dio desembolsos. Sí. Ese era el stand-by. Stand-by. Bien. Es decir, a vos te da desembolsos, pero vos ahora los tenés que devolver y no los podés devolver en tiempo y forma. Es imposible que los devuelvas. Entonces, tenés que ir a plazos. Voy a explicar un poquito más contextualmente el asunto. Un stand-by es un acuerdo de corto plazo. ¿Qué significa? Además, ¿te acuerdas que el gobierno de Macri decía, tenemos un problema de liquidez, no de solvencia? Bueno, eso es un acuerdo de stand-by. Yo no tengo un problema ahora porque el mercado se me cerró, pero te presto por unos meses. Y el mes que viene, el año que viene, en 3 años te lo devuelvo, porque cuando vuelva a entrar a los mercados voy a poder obtener deuda de los mercados y te pago a vos, tomo el mercado y te pago al FMI. Es un stand-by, es un acuerdo a corto plazo. Se negocia algo para salir de acá los próximos 3 años, que es lo que duraba en stand-by, punto. Un acuerdo de facilidades extendidas es un acuerdo más largo plazo, es estructural. Ya está diciendo, mira, no, esto no era una crisis de liquidez, no es que el mercado se me cerró. Ahora, cuando vos el fondo te presta a corto plazo, sí. ¿te presta a corto plazo o bueno, a corto plazo, la Argentina sabe que esto termina en facilidades extendidas? A ver, no sé, yo en ese momento yo pensaba, particularmente, nosotros pensábamos que no, que necesitaba un acuerdo a largo plazo, que Argentina no tenía un problema. Por eso, es decir, no era un problema. Ahora el gobierno... sí, a ver, Argentina tiene doble problema, múltiple si querés. Está claro que el tema por ahí financiero podía ser de liquidez, podía ser, en ese momento parecía que era de liquidez, porque se te cerraron los mercados un día para el otro, a toda la región. Y Argentina, obviamente, como tiene la casa de los 3 cerditos, ¿te acuerdas cuento 3 cerditos? Sí, la casa de madera de paja. Bueno, sí. La nuestra de paja. Entonces, si el mercado voló a la casa de madera, la nuestra... igual te hubiera volado el ladrillo de argentino. Exactamente. Bueno, a nosotros nos fue mucho peor. Entonces uno podía discutir, pero Argentina tenía problemas estructurales no resueltos en ese momento. Entonces, vos tenés que resolver... te prestaron en medio de desequilibrios gigantescos, que hoy los tenés todavía. Pero los tenés. Falta de crecimiento. Argentina no crece hace 10 años. No es, el PIB per cápita se cayó, etc. Y para aprobarte las facilidades extendidas, es decir, para que el Fondo Monetario te diga, bueno, está bien, pagámelo en X años, sí o sí te va a pedir un programa económico. Obviamente. Ya te lo pedía para el stand-by. Programita más chico, porque era más bien monetario. ¿Te acordás que discutíamos más las reservas, el programa monetario, cuánto se emitía, etcétera? En un Extended Fund Facilities... Igual muy clara no la tiene el fondo tampoco. Entonces, evidentemente le prestaron a la Argentina. Obviamente el fondo es un organismo político también y se maneja políticamente. Aquí lo que va a pasar es que te van a pedir un programa económico, pero yo creo que a diferencia del stand-by, que era un acuerdo más bien monetario, el programa económico fiscal monetario y punto, acá van a venir reformas estructurales. Y yo creo que ahí es donde radica el problema, porque cuando pasás a un acuerdo de facilidades extendidas, el programa económico es de largo plazo, porque vos dijiste, ahora tengo un problema a largo plazo. Entonces, ahora, siempre hablamos de reformas estructurales. Ningún gobierno es capaz de hacerla. ¿Este gobierno lo ves capaz de hacer una reforma estructural? Estamos hablando de reforma jubilatoria, reforma tributaria, laboral. No lo veo enfocado al gobierno en ese punto. Es más, creo que el gobierno ni siquiera cuando asumió tenía este diagnóstico en la cabeza. Si vos te acordás, el programa inicial, antes de la pandemia, antes de que todo se desbaratara, digamos. Pero en la mente del gobierno el problema inicial era la deuda. Y básicamente no salieron de la lógica del stand-by. Otra vez, acordate que teníamos un problema de liquidez. El relato, digamos, que se tenía económicamente entre la política argentina era, digo la política porque era de oficialismo y la oposición y compartían medio la misma idea. El del gobierno de Macri decía, bueno, acá tuvimos un problema de liquidez, se nos cerraron los mercados. Y el gobierno de Alberto Fernández asumió con el problema es la deuda. Entonces, ¿cómo resuelvo la deuda? De 2 maneras. Primero,
reestructuro la deuda para postergar pagos. Sí. Y en segundo lugar, hago un ajuste fiscal. Acordate que el primer programa, la ley de solidaridad Sí, y sí, no me acuerdo ya. cuánto Sí. productivo, esa ley implicaba un aumento de impuestos y se eliminaron el ajuste de las jubilaciones, que era un ajuste de gasto. Después llegó la pandemia. Después llegó la pandemia, pero inicialmente el problema era pateo de la deuda y no genero nueva deuda ajustando fiscalmente. Esa era la idea del gobierno. Y el diagnóstico era ese, no había un diagnóstico estructural. Porque nadie se anima a hacer reformas estructurales. Y es que Argentina va a tener que hacerlas. O sea, otra vez, volviendo al tema de la falta de crecimiento. Argentina no crece hace muchos años, una década. Y eso implica que vos tenés problemas estructurales. O sea, no estás con trabas. No es una cuestión de ajuste de la política monetaria. Un 40% de pobreza, digo. Esto no. 40% de pobreza. El salario real, el PIB per cápita cayó 23% desde el 2011 hasta acá. O sea, por eso sube la pobreza. Porque si la producción por habitante cae, el ingreso por habitante De cae. 2011 hasta acá, en los últimos 10 años, cayó casi un cuarto. Sí, un cuarto y no sé, cuando terminemos este año, terminemos de ver si La nos- si nos producción un tercio. del país por habitante. La producción del país por habitante. Es empobrecimiento directo. Pero también cuando ves cuánto cayó el stock de capital por habitante, también... ¿Y cuánto cayó el poder adquisitivo? Bueno, es ese, 24%. En realidad, por No, habitante, bueno, está bien. por habitante cayó 24%. Y el poder adquisitivo de salario se cayó un poquito más, estaba en 26, 27%. Es decir, que el promedio de los habitantes de la Argentina en los últimos 10 años tienen un 26% menos Sí. de poder adquisitivo. Todo basó en el mismo problema. Sí, no sí, estás creciendo. Entonces, sí crece la población, no crece la economía. El resultado es que nos volvemos cada vez más pobres. Y eso explica por qué te aumenta la pobreza, por qué cae el salario, por qué cae el empleo. Fíjate, una particularidad de esta crisis de la pandemia es el tema laboral. Argentina necesita reforma laboral y te voy a dar un ejemplo de lo que sucede ahora. Vos hoy podés dividir en Argentina dos tipos de empleo. Empleo flexible, que es en negro, independiente, monotributista, etcétera, y empleo formal. ¿Qué pasó? El empleo formal al principio cayó menos que el empleo flexible, pero el empleo flexible se está recuperando y el empleo formal sigue cayendo. Y va a seguir cayendo todo el año, por lo menos una gran parte del primer trimestre del año que viene. Entonces, eso te demuestra que Argentina necesita más flexibilidad en el mercado laboral. Eso pareció que el sector sindical la entendía al principio de la pandemia, pero ahora de vuelta no. Porque ahí hay una rigidez en el tratamiento del tema. No hay ningún gobierno que trate una reforma laboral. Sí, a mí me extraña el sector Y el que la sindical. trata corre peligro de ir preso. Me extraña que el sector sindical, yo creo que acá es una crítica al sindicalismo argentino, para mí técnica, es que es muy conservador y les está costando afiliados. El sector sindical perdió en esta crisis 700.000 afiliados y no lo van a recuperar tan fácil. Están todos los estados nacionales tratando de captar a los nómades digitales. Ahora, Y los nómades digitales no pagan aportes previsionales. Escucho lo de las reformas estructurales hace no sé cuántos años. Es obvio, Por lo menos- pero es obvio que los que llegan al gobierno, y acá están incluidos todas las ideologías, porque pasás de Macri a Cristina Todo. Fernández, Alberto, todos lo saben también, y no lo hacen. ¿Por qué lo van a hacer? O sea, si hasta ahora nadie lo hizo sabiendo que hay que hacerlo, ¿por qué va a cambiar algo? Bueno, eso es lo que me preocupa, porque Argentina ha hecho reformas estructurales cuando la crisis se dinamitó la economía, ¿no? Principalmente 89. Claro, pero en el 2001, tampoco les hiciste. Sí, pero ahí también tampoco lo hiciste. Claro, y voló por los aires el país. Pero No lo Argentina en ese hiciste. momento tiene una estructura económica mucho más modernizada de la que tiene en ese momento. En ese momento la presión tributaria era 14 puntos No, bajo. está bien, pero te quiero decir, en una crisis como la del 2001 no las hiciste, no hiciste reformas estructurales, ¿por qué uno puede pensar que alguien las va a hacer? Bueno, en el 89 sí la hiciste. En el 89 sí la hiciste y ahí no te queda otra, porque a diferencia del 2001, el 2001 corrigiendo el tipo de cambio, fíjate qué interesante, la crisis del 2001, una crisis más bien de demanda, corrigiendo el tipo de cambio, y la deuda de la economía salió creciendo en un Sí, pero trimestre. fíjate lo que vos Sí, estás sí, mal. pero pará, está bien, pero primero la Argentina se empobreció Sí, bueno. de un Bueno, día para pero otro. en ese momento Era- la reforma estructural fue salir a la convertibilidad, que era lo que te tenía atado. En ese momento fue ese. En el 89 fue mucho más difícil porque tuviste que privatizar, ordenar el Estado, abrir la economía, Pero fíjate cuál fue el regulación. No, ¿Cuál pero, fue el también, pero igual, vos resultado? fíjate, la reforma estructural del 89 fue poner la convertibilidad, la del 2001 fue salir, o sea, Salir. delirio. No, pero además, Bueno, Antonio, que- las reformas estructurales del 89, que fueron muy importantes, pero le llevaron a que ese gobierno casi la gente no lo quiere ni mencionar porque dice que es de mala suerte. En la conciencia general, esa reforma no está bien recordada.
No, y ese es un problema. Y ahí es donde va la pregunta de Antonio. ¿Es posible? Y lo que pasa es que aquí es qué es lo que es necesario y qué es lo que es posible. Y hoy la verdad es que Argentina va a necesitar más reformas parecidas a las del 89 que la del 2001 para salir de este estancamiento estructural. Pero ¿quién políticamente va a salir a decirte eso? Y ahí, No, pero ¿quién la hace? No, ¿quién lo digo? ¿Quién la hace? Hoy no hay entre los principales políticos alguien que lo esté pensando claramente. Creo que en el gobierno de Macri algo había, pero no era importante. Y ojo, creo que en el peronismo también hay algunos que miran... Pero se sacaron la foto de esa de noviembre y después empezaron a pensar en otra. Sí, bueno, exactamente. Y hay un problema para mí más profundo, que es este país político-céntrico, ¿no? Donde todo pasa por la política. El ejemplo, yo creo que acá lo hablamos, el ejemplo es las tapas de los diarios económicos del mundo y la tapa de los diarios económicos de Argentina. Las tapas de los diarios económicos del mundo son tal empresa compró tal, estos son los nuevos proyectos de tal otra empresa. Ahora, La Antonio, tapa política de los diarios argentinos es... Son políticos, son políticos. no son económicos, son políticos. Son políticos. Sí. Ustedes hablaban, y creo que lo mencionaste primero vos, pero los dos de que falta el plan. Y el plan va a venir ahora, digamos, hay que verlo sí o sí con el acuerdo con el fondo. Pero ¿cuánto tiempo tenés para eso? Porque por ahí no hay acuerdo en esos términos entre Argentina y el fondo. Abril, ¿no? Podés, a ver, técnicamente los vencimientos grandes de Argentina vienen en el segundo semestre con el FMI. Ahí es donde tenés que tener, si no vas pagando con reservas los intereses, podés ir pagándolos. Los vencimientos de capital son para la segunda mitad del año. O sea que tenés tiempo en ese punto. Lo que te puede apretar un poquito más el zapato es el mercado cambiario. Porque no tenés muchas reservas. El Estado tiene pocas reservas. Y lo que va a querer el FMI no solamente es postergar los vencimientos, sino que además va a querer que el FMI le tire algunos dólares adicionales para recomponer las reservas, si es que el Estado no puede recomponerlas. ¿Por qué quiere recomponer las reservas? Porque ves un mercado de cambios donde estás perdiendo dólares ya por la cuenta corriente, las exportaciones están cayendo. Ojo, si la sequía continúa, las exportaciones van a estar peor. ¿No? Subió el precio de la soja. Subió el precio de la soja, pero producto de la sequía también subió. Pero producto de la sequía, exactamente. Entonces, vamos a ver cómo evolucionan las exportaciones. Es decir, está bueno el precio, pero si vos seguís teniendo sequía, se te cae la disponibilidad. Claro, exactamente. Entonces, ojo con las exportaciones porque vos tenías en el 2019, hace un año, un superávit comercial de 2.000 millones de dólares por mes y hoy tenés un superávit comercial de 400 millones de dólares por mes. El número está terrible. Cobrado, 200 de último dato, perdón. ¿El valor dólar es un valor lógico? ¿La paridad con el peso? Bueno, es una pregunta más difícil de contestar que Pero si vos mirás el tipo de cambio, lo que llamamos el tipo de cambio de equilibrio de largo plazo, o sea, aquel que equilibra las cuentas externas, estaría hoy en 100 pesos, perdón, el dólar. O sea que el blue está por arriba, el oficial está por debajo. ¿No? Claro. Ahora bien, ese tipo de cambio de equilibrio la interpretación también sería, es el tipo de cambio donde no hay confianza ni desconfianza. O sea, yo tengo equilibrios porque no me están entrando ni saliendo capitales. Ahora, ¿Argentina es un país que genera confianza o que genera desconfianza? Desconfianza. Por eso el tipo de cambio paralelo está por arriba. Y ahí está el punto. Si vos querés controlar un poco el tipo de cambio, tenés que generar algo de confianza. Porque si no, estás simplemente ver cómo controlar la salida de capitales que se quiere producir en Argentina, ¿no? Fausto, muchas gracias. De nada, Antonio. Muchísimas gracias. Buen año. Igualmente. Para todos. Feliz año para todos. Gracias.